Hola familia Compensar, mi nombre es Viviana Cantillo, soy docente de natación. Bienvenidos a este conversatorio. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y son los cuidados alimenticios en la natación. Vamos a abordar dos temas muy interesantes. Uno tiene que ver con la alimentación del nadador y el otro tema tiene que ver con los alimentos con bajo nivel nutricional y los alimentos saludables. Al final de este conversatorio les voy a dejar unos tips para cuando regresemos a nuestras piscinas de Compensar. Es importante tener en cuenta que la información que estamos brindando en este espacio es una información de interés general y no reemplaza el concepto de los profesionales en el área de la nutrición. Hablemos de la alimentación de los nadadores. Entendemos que en el organismo se genera un gran desgaste en los nadadores ocasionados por las cargas físicas, entrenamientos y las competencias. De acuerdo a esto podemos entender que de alguna forma debemos recuperar esos nutrientes que hemos perdido dentro de nuestro proceso. Esencialmente los nutrientes que más perdemos en nuestros procesos de entrenamientos y competencias son carbohidratos. ¿Dónde podemos conseguir esos carbohidratos? Los alimentos con almidón, por ejemplo, el pan, el cereal, las frutas. Otro de los nutrientes es proteínas. ¿Dónde encontramos las proteínas? En los frijoles, avena, lentejas, garbanzos. Pero debemos tener muy en cuenta que no solamente hay un tipo de proteína. Las que acabamos de mencionar son proteínas vegetales, pero también hay proteínas animales. ¿Dónde podemos conseguir esas proteínas animales? Como bien dice, en el pescado, en el pollo, el huevo, la leche. ¿Listo? Otros de los nutrientes son las grasas. ¿Dónde podemos encontrar esas grasas? En el aguacate, cacahuate o aceitunas. La alimentación del nadador durante el entrenamiento debe estar determinada por la cantidad o el aumento de las cargas. Es decir, que al inicio de la temporada del entrenamiento debe haber un equilibrio moderado entre el gasto calórico y la ingesta de sustratos energéticos. Del mismo modo, al aumentar la carga e intensidades del entrenamiento, también debe producirse un aumento en la ingesta calórica con relación al gasto energético. Suministrando alimentos unas 6 veces al día. Por ejemplo, desayuno, almuerzo, merienda, cena, merienda. De manera similar ocurre al momento de la competencia. Esto está medido por aspectos físicos, psicológicos, propios de la misma. Si el nadador no se alimenta correctamente, de acuerdo a las fases del entrenamiento puede haber un déficit calórico y alto riesgo de lesión. Entonces es muy importante tener una muy buena alimentación para poder evitar este tipo de lesiones que puede generar. Entonces, hay investigaciones que nos indican, uno, que el consumo calórico diario de un nadador de 15 años y más debería ser aproximadamente de 5.000 kilocalorías. Dos, nos indica que el porcentaje de nutrientes apropiados para nadadores juveniles deberían ser, ejemplo, carbohidratos entre el 70 y el 75%, proteínas 10 al 15%, grasas 10 al 20%. Entonces, vamos a tener en cuenta esto. La Organización Mundial de la Salud nos dice que una persona convencional, eso es un cálculo genérico, las mujeres pueden tener una ingesta calórica de 1.600 y 2.000 calorías. Para los hombres están entre 2.000 y 2.500 calorías. Es decir, si yo no soy una persona entrenada, no puedo tener una ingesta de 5.000 kilocalorías porque no las necesito, y ahí es cuando empezamos a tener ciertos problemas de obesidad, de sobrepeso. Entonces debemos tener muy en cuenta, si no soy una persona entrenada, no debo consumir esa cantidad de kilocalorías o de calorías que no necesito. Entonces es importante tener muy en cuenta y recomendación para todos una buena alimentación balanceada. ¿Listo? Si tienen preguntas,
déjenlas escritas. Ahora vamos a hablar de nuestro segundo tema y son de los alimentos con valor nutricional bajo en comparación con los alimentos saludables. Los alimentos con valor nutricional limitado por lo general nos ofrecen poco en términos de proteínas, vitaminas o minerales y en cambio aportan una gran cantidad de azúcar o grasas, lo que se denomina con el término de calorías vacías. Cada persona tiene su propia lista de alimentos con bajo valor nutricional, no lo neguemos. En algún momento hemos consumido estos alimentos. La mayoría de las personas incluye alimentos con alto contenido de sal, azúcar, grasas y bajo en contenido de otros nutrientes. Vamos a hacer una comparación de los alimentos con valor nutricional bajo y los alimentos saludables. Los alimentos con valor nutricional bajo nos aportan, perjudican considerablemente a nuestro organismo. 2. Son causa de sobrepeso u obesidad y producen digestión lenta y además de eso nos generan ciertas enfermedades crónicas como por ejemplo cáncer, diabetes, colesterol, hipertensión, entre otros. También contienen un alto nivel de grasas saturadas y niveles de azúcares elevados. Y por último, son causa deficiencias nutricionales. Ahora, vamos a mirar nuestros alimentos saludables que nos aportan. Brindan las condiciones necesarias para que el organismo esté en su mejor estado. Aportan energía y nutrientes para tener una buena nutrición y un peso saludable. 3. Previenen enfermedades. Y por último, influye en la salud mental y emocional. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a mostrar esos alimentos con valor nutricional bajo. Aquí en mi canastica, ustedes ven, tengo estos alimentos que tienen un valor nutricional, ustedes no me lo van a creer, pero en esta canasta hay 1170 calorías que me aportan azúcar y grasas. ¿Qué tendría yo que hacer si quiero gastar estas calorías que he consumido? Mínimo tendría que nadar 1170 metros o realizar 2 horas de entrenamiento de intensidad alta. Aproximadamente tendría que realizar una media maratón. Ahora bien, en este otro lado tengo una canastica con mis alimentos saludables. En esta canasta aproximadamente hay 250 calorías. Si yo hago, por ejemplo, una ensalada o un jugo, quedaría perfecto. Ahora bien, ¿el ejercicio cuál es? Si yo quiero obtener de esta canasta esas 1170 calorías que tenía en mi canasta anterior, yo tendría que hacer, imagínense, 5 canastas como estas para poder suplir esas 1170 calorías que me está brindando esa otra canastica de alimentos. Ahora bien, la recomendación, ¿cuál sería? Es tratar de mantener una alimentación balanceada en donde ojalá no incluya mucho estos alimentos de bajo contenido nutricional. Cada vez empecemos a mejorar la calidad de las calorías que ingerimos. Bueno familia, esperamos que este conversatorio haya sido de mucho valor para ustedes. Como les dije al principio, les voy a dejar unos tips para tener en cuenta para cuando volvamos a nuestras piscinas de compensar. 1. Es importante el consumo de carbohidratos como mínimo 2 horas antes de la práctica deportiva de natación para suplir el gasto energético. 2. En cuanto a la ingesta de proteínas, las más consumidas por los nadadores es pescado o pollo, teniendo en cuenta su tiempo de digestión. En comparación con la carne roja, siendo esta muy lenta en digestión,
produciendo desgaste físico, cansancio y sueño durante la práctica. 3. La ingesta de proteína vegetal con relación al consumo de carne blanca es mejor, ya que su proceso de digestión es mucho más rápido y los nutrientes de la misma se asimilan mejor en el organismo. 4. Hidrátate antes, durante y después de la práctica. 5. Si tu entrenamiento o práctica es superior a 1 hora, se recomiendan bebidas que nos ayuden a reponer sales minerales. Y por último, 6. Al finalizar la práctica, procura una bebida caliente o una merienda que contenga azúcares simples, frutas, sándwich, no dulces con azúcares altamente refinados, de los que ya hablamos. Si estás interesado en más temas de natación, te invitamos a ser parte de nuestras prácticas libres ingresando a nuestra plataforma de Compensar y ponte modo on. Y hemos finalizado nuestro conversatorio.